Hola, en este video aprenderán sobre la época del Renacimiento, cómo se conceptualizaba la vida, al ser humano, el conocimiento y la verdad, y algunas características de la educación en esa época. El Renacimiento comienza alrededor del año 1500, en donde las personas volvieron a tener y sentir la libertad de pensamiento, de búsqueda de la verdad y del conocimiento. Uno de los personajes que marcó esa pauta fue Nicolás Maquiavelo. Él fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano que influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. Secretario de la República de Florencia, acometió numerosas misiones diplomáticas y reorganizó el ejército de Florencia. Otro filósofo importante en este momento histórico fue Tomás Moro, quien fue la figura política más atractiva de comienzos del siglo XVI, la voz de la conciencia de la primera reforma inglesa, una de las tres mayores personalidades del Renacimiento inglés. La vida. Para Maquiavelo, no hay nada que rija por completo nuestras vidas, ni Dios, ni la fortuna, ni la naturaleza, ni la razón. El hombre es dueño de su vida. En este aspecto, Maquiavelo adopta un rasgo característico del humanismo del Renacimiento, a saber, la confianza en el hombre. Según Santo Tomás, los vivientes, como son cosas naturales, están compuestos de materia y forma, pues están compuestos de cuerpo y alma, la cual los hace vivientes en acto. Por tanto, uno de esos componentes ha de ser la forma y otro la materia. En cuanto al ser humano, la maldad, la bondad y la naturaleza humana, Maquiavelo señala que el ser humano es vil por naturaleza y que la realidad es mala. Así pues, todo hombre que se constituya bueno en un mundo de malvados está destinado a planificar su propia ruina. Por lo que sugiere que las personas deben aprender a no ser buenos. Por otro lado, Tomás Moro acredita su humanismo en el más difícil de todos los empeños, el de ser más, el de ser mejor. Esas cartas desde la prisión son un testimonio crucial respecto a esta tercera significación del humanismo, el ser más humano, más plenamente hombre. En cuanto al conocimiento, Maquiavelo se considera uno de los padres de la ciencia política actual, ya que fue capaz de realizar un detallado estudio del poder, realista, sustentado en un acertado diagnóstico para su época. Instauró conceptos que son utilizados hasta el día de hoy, gracias a la modelación política creada con su visión. Mientras que Tomás Moro fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Además, poeta, traductor, Lord Chancellor de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Escribió numerosas obras sobre el humanismo y en contra de las herejías. Ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia Católica de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Lutero. Intentó, mientras pudo, mantener la paz exterior. Sin embargo, acabó rompiendo con Enrique VIII por razones de conciencia, pues era un católico ferviente. La verdad, Maquiavelo sustentaba: aquel hombre que por su voluntad de poder pertenezca al tipo gobernante deberá, por su bien y el de sus súbditos, adoptar una ética de la responsabilidad. Por otro lado, el que no detente el poder público, perteneciendo por tanto al tipo gobernado, podrá congraciarse con Dios mediante una ética de la convicción. Moro, con su vida ejemplar, nos iluminó en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres, el ejemplo de igualdad económica, social y cultural. Su obsesión sobre la igualdad era tal que todos y todas en su casa recibían las mismas enseñanzas, recibían el mismo trato social y humano. Algunas características de la educación en esa época son:
La educación se basaba en las ideas de humanismo con enfoque en el ser humano. El papel de maestro era de observador, formador y transmisor, pero sobre todo consiste en ser un ejemplo, de manera que debe ser virtuoso, sabio y proporcionar un afecto paternal. En las escuelas de esta época trataban de formar una persona armónicamente desarrollada y libre, capaz de influir positivamente en la sociedad. Finalmente, en mi opinión, el humanismo es un enfoque muy importante utilizado tanto en la época del Renacimiento como en la actualidad. Si bien durante el Renacimiento la Iglesia baja su porcentaje como impartidora del saber, en la actualidad son pocas las instituciones que ofrecen una educación religiosa. Esto ha incrementado el interés en las personas por las diferentes ramas del conocimiento. Dicho esto, partiendo del Renacimiento, la educación se vuelve laica, centrándose en la formación del caballero que instruye buenos modales, el buen hablar y leyes. Los humanistas erradicaron los castigos, tal como Demóstenes, quien ligó el estudio al juego didáctico, o Erasmo de Rotterdam, quien propuso métodos novedosos para la educación. Otros humanistas involucrados fueron Nicolás Copérnico, quien demostró que el Sol es el centro de todo y no la Tierra; Galileo Galilei, el inventor del telescopio; y cómo olvidar a Leonardo da Vinci, quien experimentó con cuerpos humanos para su análisis. El objetivo de estos filósofos era que el hombre se podía regir a sí mismo sin la existencia de una religión, y todos ellos plasmaron sus conocimientos en diferentes obras verídicas en donde utilizaron sus investigaciones como base. Como conclusión, la evolución de la secundaria actual proviene de las facultades de artes, en donde se estudiaba medicina, teología y derecho, así como también se empezaba a separar al alumnado conforme a sus cursos y edades. Muchas gracias.